Listo, listo, jóvenes. Entonces les repito, ¿no? O sea, dejan una hojita para lo que es la carátula y luego en la siguiente hoja del cuaderno empezamos a escribir lo que es ya las preguntas del examen para hacer la corrección. La primera dice conteste con verdadero o falso según corresponda. Y tienen ahí un punto ganado. Dice, dentro del movimiento rectilíneo uniforme existe el acelerado y el desacelerado. Pregunta. O sea, dentro del MRU existe el Profe, yo no puedo acelerado y ver. desacelerado. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Qué dice el resto? Verdadero, dice. Verdadero. Segundo. Ya, no es verdadero, no, es falso. ¿Por qué? Porque me está diciendo MRU. Recuerde que en el MRU, en cambio, solamente tengo una velocidad constante. La aceleración es 0. ¿Sí recuerdan eso? A ver. Profe, yo no puedo ver. Listen, yo tampoco puedo ver el chat tampoco. No puede. Y un compañero que le pueda pasar a ustedes el... Ya mandé al grupo, muchachos, hablen bien. Bueno, hablen bien. Pueden ir tranquilamente a ver ustedes. En el Ya les mandé. lanzamiento vertical, el cuerpo obligatoriamente debe tener una velocidad inicial. En el lanzamiento vertical, el cuerpo obligatoriamente debe tener una velocidad inicial. Es la siguiente pregunta para verdadero o falso. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, porque como está diciendo el Pero, lanzamiento vertical, sí, el cuerpo obligatoriamente debe tener una velocidad inicial, sí, debe tener una velocidad inicial, porque es lanzamiento. De lanzamiento, no es caída libre. Hay que diferenciar de eso. Caída libre, lógicamente usted coge el objeto y suelta. No tiene velocidad inicial. Pero en cambio el lanzamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, usted está imprimiendo una velocidad inicial. Siempre. Entonces, por eso es verdadero esta pregunta de aquí. Ya luego tenemos, dice, resuelve el siguiente ejercicio de movimiento parabólico. Dice, una máquina lanza un proyectil con una velocidad inicial de 210 metros por segundo, con un ángulo de 38 grados. Calcular, literal A, la posición del proyectil a los 6 segundos. Literal B, la velocidad a los 6 segundos. Literal C, tiempo total de vuelo. Y el D, alcance logrado. Entonces nos pide algunas cosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿ya copiaron las dos primeras en el cuaderno? ¿Están haciendo? Tienen que ir haciendo a la par para tener ya terminado en estas 2 horas, tener terminado todo lo que es la corrección del examen. Y solo les quedaría por hacer la carátula. Licenciado, yo estoy copiando las respuestas primero y ya luego paso todo al cuaderno. Porque no tengo ahorita el archivo de la prueba. No tiene usted, y usted no estará en el grupo ni... No tengo en el grupo ahorita. ¿Por qué no le ponen al señor Chirinos en el grupo? se salió, Listen, se salió. ¿Por qué se salió el señor Chirinos? Muy majaderos. Ah, son majaderos. Ahí están, ¿no? Ahí están. Dijo Clarito. Ecuatorianos dicen. ecuatorianos, dijo. A ver, verán. Datos. Datos. Tenemos la velocidad 110 metros por segundo. El ángulo que me está diciendo es 30 y... Bueno, les dije 35 era, no, 38, 38 creo. Bueno, el ángulo que tienen ustedes ahí, ¿ya? Nos dice la posición a los 6 segundos.
Para determinar la posición a los 6 segundos, debemos primero sacar las componentes de la velocidad. Es decir, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Vayan viendo también, ustedes tienen ahí, Chirinos ya ha salido, otra vez está entrando. Ya, ok. No, ya quienes le sacaron de la reunión, creo, al señor Chirino, ustedes. Sí, sí, se cree muy chistosa esta gente. Después los mato. Ya déjenla ahí, vean, no le saquen. A ver, entonces tenemos que descomponer la velocidad, tanto en X como en Y. Es decir, velocidad inicial por el coseno del ángulo y velocidad inicial por el seno del ángulo para la componente vertical. Entonces tengo 110 por el coseno del ángulo, ya sea 35, ya sea 38, ¿ya? Y sacamos la componente horizontal y la componente vertical. Primer paso es desde de ahí. Para eso ustedes tienen esta fórmula, tienen ustedes ahí en las que yo les di. Tienen también el formulario que ustedes hicieron. O sea, tranquilamente ustedes pueden ver ahí y pueden sacar lo que son las componentes tanto horizontal como vertical. Luego de eso debemos calcular el espacio. El espacio es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Sí, esa no varía porque la velocidad horizontal o la componente horizontal, esa no varía. Siempre va a estar constante. Entonces el espacio es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Como ya calculé la velocidad inicial en X, multiplico por el tiempo que me dan, ¿cuánto? 6 segundos. Una vez que tengo yo los dos valores, multiplico y tengo yo mi espacio. ¿Ya? Y a ustedes les debe dar, a ver si tengo aquí. Licen, ¿copiamos directo las preguntas o ponemos indicaciones y todo eso? No, no, las indicaciones no. No, yo por eso le dije directamente la primera pregunta, conteste con verdadero o falso. O sea, yo no indicaciones, nada de eso. Ya se supone que ya leyeron eso ustedes. A ver, entonces ustedes tienen la velocidad inicial en X, tiene 165.9 metros por segundo, por el tiempo que son 6 segundos. Da un valor, veamos el cuánto le da, porque aquí no se avanza a ver. 995.4 metros les da. Y la posición en Y, en cambio, es igual a la velocidad inicial en Y, o la componente vertical, por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Tienen ustedes esa fórmula para aplicar. Aplicamos la componente en Y, ya calculamos anteriormente, ¿sí? A ustedes les debe dar la velocidad en Y. Velocidad en Y, aquí está. Velocidad en Y. No sé cómo calculan ustedes. Bueno, la velocidad en Y, 63.093. Ya, eso multiplica por 6 segundos, menos un medio, que multiplica 9.81, que es la gravedad, y por 6 segundos elevado al cuadrado. ¿Sí, sí me están siguiendo? Simplemente estamos aplicando las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que ustedes tienen ahí para la posición tanto en X como en Y. Solo que, o sea, más la mayoría se equivoca en que la velocidad que dice ahí, velocidad inicial en X, le ponen la misma que teníamos al inicio, los 110 metros por segundo. Y no es de esa velocidad, es la componente la que debemos utilizar, porque estamos descomponiendo la velocidad para poder ver en cada uno de los puntos de la parábola que describe el movimiento, ir viendo qué posición tiene, tanto en X como en Y. Luego la velocidad a los 6 segundos, entonces la velocidad en Y es igual a la velocidad o a la componente vertical menos la gravedad por el tiempo. También tienen esa fórmula ahí. Irán chequeando en el formulario. La velocidad inicial en Y, copian la misma. Y ingresó. Por eso alguien se salió por ahí.
Ya. Sí, entonces copien la misma. Bueno, todo. Ya no estén sacando jóvenes a los otros compañeros. Dejen ahí. La velocidad inicial en Y menos la gravedad, que es 981, dato sabido, por el tiempo, que también nos dio 6 segundos. Ya tengo yo mi velocidad en Y. Luego la velocidad general. Yo tengo una fórmula que tenía la raíz cuadrada, recuerdan ustedes, ¿sí? De la velocidad inicial en X al cuadrado más la velocidad inicial en Y al cuadrado. Pero esta velocidad decíamos nosotros que necesitamos en el punto que estamos analizando. Y como estamos analizando a los 6 segundos, entonces mi velocidad a los 6 segundos es la anterior, la que recién acabo de calcular, esa ingresa en la fórmula de la raíz. ¿Sí? En este caso serían 4.23 metros por segundo al cuadrado. Con eso me da una velocidad de 90.205 metros por segundo. Si vamos, si me están siguiendo, o están solo oyendo ahí. Sí, licenciado, sí, estamos siguiendo. Ya, chévere, Paul. Ya, la velocidad. El tiempo en la altura máxima es el tiempo que teníamos con un apóstrofe, ¿sí? Era igual a la velocidad o a la componente vertical sobre la gravedad. Simplemente nosotros poníamos la componente, la que utilizamos nosotros, la de 129.29, dividido para la gravedad, 9.81. Eso les daba 13.18 segundos. Y el tiempo total de vuelo, simplemente aplicábamos también la fórmula, que era igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces multiplicamos 2 por la velocidad que teníamos nosotros. ¿Cuánto tienen la velocidad? ¿Tienen 210? ¿Tienen? Es que me confundo con las pruebas, ¿no? ¿Cuánta es la velocidad que tenemos? 110. Jóvenes. Sí, 110. Sí, 110. 110. Allá. 110. Estamos. Ya, entonces iría la velocidad que tenemos, la inicial, la que nos dieron como dato, por el seno del ángulo, asimismo el ángulo ya tenemos, dividido para la gravedad. Y nos da el tiempo total de vuelo, 26.36 segundos. De ahí el tiempo, de ahí pasamos al alcance logrado, es decir, hasta dónde llegó el proyectil en este caso. Teníamos la fórmula que era R igual a la velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces del ángulo sobre la gravedad. Reemplazo valores, los 110 elevado al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo, que en este caso sería 38, sobre 9.81. Ya tendríamos el alcance logrado. ¿Ya? Pues estamos aplicando solamente las fórmulas, ¿no? Y la única cosa que veo en donde se equivocan ustedes es en utilizar las velocidades iniciales, la de 110. Y cuando no es así, solamente esa ingresa, pero ya al final, en lo que es el tiempo total de vuelo y en el alcance logrado. Ahí ingresa directamente la velocidad inicial que teníamos como dato. De ahí para las demás fórmulas van las componentes, tanto horizontal como vertical. ¿Quieren decir algo por ahí? Profe, sí, no son 38 grados, son 35. Ya, bueno, no hay inconveniente, no. Se le pueden cambiar ahí a los grados que tengan ustedes. Le ponen 35, 38. Yo tengo aquí una prueba que corregí yo, pero con 38 grados, que debe ser del otro curso. Pero entonces ustedes tienen 35, le ponen 35 grados en lo que es el ángulo. Esa es la única variación. O sea, no cambia significativamente la operación. Ya, una vez que tenemos eso,
¿sí? Hacen el dibujito también, ¿no? De lo que es la proyección del proyectil, la parábola y todo eso. Hacen ese dibujito y luego pasamos a lo que es las preguntas de MCU. Dice, conteste con verdadero o falso según corresponda. En el MCU, la velocidad o rapidez tangencial indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. Pregunta. En el MCU, la velocidad o rapidez tangencial, sí, es decir, la B o la V que está ahí, indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. ¿Verdadero o falso? Falso, Licen. ¿Ya qué dice el resto? Falso, Licen. ¿Ya? ¿Nadie más? Mm. Creo que falso igual dicen. Creo. ¿Ya? Ya, a ver, jóvenes. Es verdadero. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial, la que está pegada a la circunferencia que yo les ponía en la pizarra, indica, o sea, la longitud del arco, es decir, la abertura que va sucediendo cada vez que el objeto o la partícula se va moviendo. Recuerden, si yo tengo, por ejemplo, en la primera posición, digamos a 45 grados, usted tiene un arco ahí, imagínese ese arco. Ya, pero si es que yo tengo ya no 45, tengo digamos 50, 60 grados, usted ve que la longitud del arco se va incrementando. Es decir, esta velocidad va describiendo la longitud del arco que va recorriendo la partícula. ¿Sí? O sea, solamente hay que analizarle el grafiquito que yo les dice ahí en la pizarra. Entonces, esta es verdadero, ¿ya? La siguiente pregunta. En el MCU, la rapidez angular no cambia y siempre va a ser la misma. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? En el MCU, la rapidez Falso, angular Licen. no cambia y siempre va a ser la misma. Falso dicen. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Señor Keicho, ¿qué Es dice? falso porque varía, Licen. Está en constante variación, se podría decir. Señor Keicho Carlos. ¿Está donde está ya se ha ido? Se fue a dormir. Sí, está durmiendo. Bueno, a ver, es verdadero. Miren, dice movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Todavía no hemos visto el acelerado o el variado. No hemos visto el MCUB. No hemos visto ese todavía. Ahí sí, en cambio, va variando la velocidad angular. En cambio, en este sistema que estamos viendo, el primerito, como el MRU, este es del MCU. Entonces, prácticamente aquí la rapidez angular no cambia. Sí, siempre va a ser la misma. En este caso es verdadero. Ya, o sea, no se olviden. O sea, los movimientos simplemente se ve MRU, todo es uniforme, no hay variación, no hay aceleración. En cambio, en el MCU, asimismo, no hay aceleración. Aceleración, en cambio, en este caso, para la rapidez angular. Luego sí, ya vamos a ver cómo va cambiando la rapidez angular en función de la aceleración que le pongamos nosotros. Le hagamos girar mucho más rápido en un instante determinado. Digamos, cada segundo va a incrementarse la velocidad, yo qué sé, digamos, un pi radian por segundo, por decirlo. ¿Ya? Se va a ir incrementando esa velocidad angular y ahí va a ir viendo en cambio que ahí sí tenemos variación y ahí sería, en cambio, en ese caso sería falso. Por el momento estamos solamente en la primera, es verdadero. ¿Ya? Luego nos dice, resuelve el siguiente ejercicio de MCU. Un niño, dice, amarra una soga a una piedra y las hace girar como se muestra en la figura o en la gráfica. La piedra realiza un MCU, es decir, un movimiento circular uniforme. O sea, no hay aceleración. Entonces, girando, dice, a 8 pi radianes por segundo.
¿sí? Calcular el ángulo que barre el radio de giro en 4 segundos. O sea, ¿qué ángulo recorrió en 4 segundos? Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Teníamos como datos la velocidad angular, 8 pi radianes por segundo, y teníamos el tiempo que nos dan, 4 segundos. De donde teníamos que la velocidad angular es igual al ángulo barrido sobre el tiempo. Como no tengo yo el ángulo barrido, y es lo que me está pidiendo en este caso, el ángulo que ha girado, sí, despejo yo de la formulita esa, despejo yo el ángulo. Y me dice que es igual a la velocidad angular por el tiempo. Reemplazo los valores, 8 pi radianes sobre segundo, por el tiempo, 4 segundos. ¿Sí? Repito, el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo, y eso es igual a 8 pi radianes sobre segundo por 4 segundos. Simplifico segundos con segundos, y me va a quedar en este caso 8 por 4, 32 pi radianes. Podría dejarle 32 pi radianes, o podría multiplicar, ¿no? El 32 por pi, por 3.1416, y le sale 100.53 radianes. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Cualquiera de las dos puede dejarle expresado 32 pi radianes, o a su vez 100.53 radianes. ¿Ya? Luego pasamos, dice, evaluación metacognitiva. Aquí algo muy importante, ¿no? Las autoridades nos dieron una rúbrica para calificar este bloque. Ustedes ven en la parte de arriba, dice, muy satisfactorio, un punto. Es decir, usted le dio con la respuesta. ¿Sí? La respuesta es exactamente la que se está pidiendo, tiene un punto. Luego dice satisfactorio, 0,75 puntos. Es decir, algo le falló por ahí. Una palabrita, yo qué sé, o no tiene sentido la oración, 0,75. Poco satisfactorio, la mitad, digamos, de la pregunta está bien, la otra mitad está mal, 0,5. Nada satisfactorio, 0,25. O sea, lo que usted puso no tiene nada que ver con lo que se está pidiendo en la pregunta. ¿Sí? 0,25 se le pone a pesar de eso. Y si no responde mismo, usted deja ahí vacío, ahí tiene 0. Ya, esa rúbrica no me inventé yo, dieron igual las autoridades, está puesta ahí, yo califiqué con eso. No me he inventado yo mi propia calificación. O sea, si me dicen 25 que le ponga, así no tenga la respuesta correcta, pues yo lo pongo 0,25. ¿Ya? Entonces dice, primera pregunta. Al momento que usted viaja en un bus, ¿cómo se comporta la velocidad del vehículo a medida que va pasando el tiempo? Entonces yo decía, a algunos de ustedes les decía ahí en el examen, les decía, a ver, si usted se sube al bus, ¿no es cierto? El bus está en reposo al inicio, pero usted ve, empieza a moverse, pero el chofer, ¿qué hace? Empieza a acelerar. Entonces tenemos una aceleración, tenemos un MRU-B, ¿sí? Luego, al momento de que él va a hacer el cambio, lo que sea, deja de acelerar. Ese pequeño instante no tenemos aceleración, simplemente tenemos la velocidad del mismo bus, del mismo objeto. En este caso tengo yo un MRU, ¿sí? Y si alguien pide en cambio la parada, usted ve, empieza a frenar. Entonces ahí yo tengo un MRU-B también, sí, variado, porque en este caso sería desacelerar. Entonces yo le decía cómo se comporta. Entonces va aumentando, se mantiene y disminuye. Esa era la respuesta. O sea, usted podía poner dos respuestas, cualquiera de las dos. MRV, MRU, MRV, y ahí era la respuesta. O podía poner sube, se mantiene, baja. Y listo. O si no, varía, se mantiene, varía. Vea, esa era la respuesta. 3 palabritas, usted ya tenía completo la primera pregunta. Y era un punto, ¿ya? Luego dice, en un estadio de fútbol, el saque del arquero. ¿Qué tipo de movimiento describe el balón? E indique la ecuación para determinar la altura máxima. Entonces, ustedes han visto que el saque del arquero siempre es un movimiento parabólico, ¿sí? Y aún así, digamos que usted no ha visto eso. Si usted dice el saque del arquero, usted ve que disparó hacia arriba, ¿no es cierto?, el balón. Entonces, usted se imagina y dice, como estamos viendo el lanzamiento parabólico, entonces es una parábola. Entonces, la primera parte de la respuesta era parábola o movimiento parabólico. Cualquiera de los dos ya estaba bien. Coma. Ahora dice, la fórmula para calcular la altura máxima. Tenía usted el formulario ahí, porque ya
ya hizo el ejercicio anterior. Simplemente, ¿qué hacía? H es igual a la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre 2 veces la gravedad. Esa era la fórmula. Fin. Ya tenemos la segunda pregunta contestada. La tercera, si usted, ahí se imagina, ¿no? Dice, si usted hace girar una piedra en el extremo de una cuerda, tal como teníamos en el ejercicio anterior, ¿no? La aceleración que se dirige hacia el centro se denomina, ¿cómo se llama esa aceleración? Y dice, ¿y cuál es la ecuación de cálculo? Entonces, ¿qué ponía yo? Simplemente me acordaba, algunos tenían inclusive ahí en el formulario, tenían escrito el nombre de la aceleración centrípeta. Esa era la primera parte de la respuesta, coma. Y dice, ¿y cuál es la ecuación de cálculo? Cualquiera de las que teníamos también ustedes ahí en el formulario, tenían como 5. Entonces solamente yo pongo aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ya tengo la respuesta. No, no, nada más. Nada más. O sea, no le pongan ahí y se mide con tales unidades. No, 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 no. No pedía nada de eso. Nada de eso. Solamente estas dos palabritas. ¿Ya? Luego dice, ¿cuál es la ecuación para determinar la frecuencia? ¿Cómo aplicaría en la vida cotidiana? ¿Sí? Entonces, la frecuencia, ¿cómo era? Ustedes también tenían el formulario. ¿Qué decía? Número de vueltas sobre la cantidad de tiempo. ¿Sí? Número de vueltas por una unidad de tiempo. Es decir, digamos, una revolución por minuto. Entonces, ¿cómo aplicaría yo en la vida cotidiana? Ustedes van a ser mecánicos automotrices. ¿Cómo aplicarían? Puedo determinar las revoluciones del motor. ¿Sí? Las revoluciones, porque dice revolución, es decir, la revolución por minuto del motor o la revolución por segundo del motor. Esa era toda la respuesta. Podían aplicarlo ustedes mismos o, por ejemplo, el número de vueltas que da un ventilador por minuto. Sí, o sea, cualquiera de esas alternativas era la respuesta, ¿ya? Como son metacognición, o sea, usted analiza y como usted ve, no hay una sola respuesta. Pero, por ende, yo les he puesto, o sea, una pregunta que usted pueda razonar, relacione con su campo de acción que va a hacer después de profesional usted y ponga una respuesta acorde a lo que usted está en este momento estudiando, nada más. Luego dice, ¿en qué ocasiones de su vida ha usado el MCU? Sí, entonces, a ver, dice movimiento circular uniforme, en donde que no varía la velocidad. Ah, ya. Entonces, digamos, yo voy a un parque de diversiones, ¿no es cierto? Y veo, digamos, a los carritos que saben estar dándose vueltas ahí, ¿ya? Ya le sacaron al señor Ayas, ya se ha salido, ¿ya? Puedo decir, ¿no es cierto? Puedo decir en los carritos, ¿cómo es? En los caballitos del parque de diversiones, ¿ya? ¿En dónde más ha utilizado eso? Igual, ¿no? Al medir las revoluciones de un motor, porque es uniforme. Solamente varía cuando usted pise el acelerador, ahí varía las revoluciones del motor. De caso contrario, usted va a ver que siempre está en 900, 950 revoluciones por minuto, siempre están las revoluciones de un motor. Ya es constante, es un MCU. O si no, dice, ¿en dónde ha usado? Pues digamos, al ver un ventilador, a lo que me he ido, digamos, a la playa, usted ha visto que tiene ventiladores ahí en las habitaciones, esos ventiladores. O sea, usted iba pensando, como se llama esto mismo, esta evaluación es metacognitiva. Usted tenía que analizar, ¿sí? Y tenía que decir en dónde. Por ejemplo, aquí dice, alguien ha puesto aquí también en las ruedas de la bicicleta, en el giro de las ruedas de la bicicleta. También, está bien, ¿sí? En las manecillas de un reloj, también, sí, es verdad. O sea, lógicamente no sentimos nosotros del paso, digamos, por ejemplo, de los minutos o de los segundos, pero sí vemos el segundero, sí le vemos lo que está girando en este caso. También podríamos poner eso de ahí. Cualquiera de ellas yo he hecho valer. He dicho, sí, está bien. O sea, ya tiene la idea, es verdad. Ya tiene la idea. Como es metacognición, pues ya, le pongo un punto. Ya, observen que prácticamente la parte de atrás de metacognición era la más fácil, la más sencilla. Inclusive ustedes tuvieron un as ahí que era el formulario. En el formulario también tenían ustedes casi también la mayoría de las respuestas de esta parte de la metacognición. ¿Ya? A ver, muchachos, entonces verán, hemos hecho en este caso la corrección del examen. ¿Ya? Esta corrección tienen que hacerlo ustedes, por favor, ponen
la pregunta pueden poner con rojo, la respuesta con azul, ¿sí? O de otro color, los colores que ustedes tengan, pero que se vea bien. Verán que estoy diciendo que voy a revisar el cuaderno. Entonces necesito que esté bien llevado, bien realizado la actividad. La segunda es la carátula, ¿sí? La carátula. Necesito que también realicen la carátula y también que esté bien, ¿no? Que esté bien, porque prácticamente si es que hay un proyecto que no le veo tan trascendente, yo puedo hacer valer en cambio el cuaderno como proyecto, vea, y ya tienen ustedes una nota buena ahí. Entonces, por favor, no se descuiden. Ahora, ¿cómo van a entregar este proyecto? ¿Sí? Lo que yo necesito es que ustedes hagan esta actividad en el cuaderno. Una vez que ya tengan, escanean, escucharán bien, escanean tanto la carátula como, en este caso, la corrección del examen. La carátula y la corrección del examen, que esté clarito, lo más claro que puedan sacar. Necesito que esté bien para poder ver qué tal les quedó la carátula y qué tal les quedó la corrección del examen. Pues necesito que esté bien. Sí, hecho por ustedes, verán. Verán que no quiero que estén tomando fotografías, por ejemplo, de la parte de aquí del hombrecito que está haciendo afilar la piedra. Sí, no quiero que estén tomando una foto y pegando, porque queda con un fondo negro y se ve feo. Entonces, no quiero eso. Quiero que ustedes mismos dibujen y pongan en cambio este gráfico ahí. ¿Ya? Escanean esto de aquí y me envían, por favor, me envían a esta dirección que les voy a poner ahorita a ustedes en el chat. Denme un segundo, ya copio y les pongo la dirección para que me envíen. Pues envían, suben su archivo, un solo archivo con los dos trabajos, la carátula y lo que es la corrección del examen. Y listo, vean. Si pueden hacer en este fin de semana, envían, mejor, vean, ya se olvidan de todo. Y ya tienen realizado. Pero denme un segundo, solamente veo esto. Necesito el enlace. ¿Cuándo hay que enviar eso? Hasta el día martes. Disculpe. Hasta el día martes. Dicen, ¿Qué dicen, joven? Sí, le escucho. Gentleman, que botão. Vamos a escuchar la conversa del señor que está ahí, no sé quién es. dicen, disculpe, ¿a dónde hay que enviarle la foto de la carátula? Sí, ya ahorita le estoy generando un link. Les voy a dar un link para que por favor me entreguen. Déjenme solamente Pero poner esto de aquí. la carátula y la corrección es hasta el día martes o qué Hasta día el día martes, porque no tenemos clases del día lunes. También tienen ustedes descanso el día lunes, entonces van a tener sábado, domingo y lunes para hacer estas dos actividades que le veo más que suficiente, ¿no? Sí, Lice. Ya, denme un segundo nomás, solamente termino de configurar esto que estaba haciendo. Ya lo tengo. Ya, verán, está subido a Classroom, pero los que no puedan ingresar a Classroom, simplemente ahorita les voy a poner aquí, pegar el enlace y solamente ustedes ingresan allá al enlace que les acabo de enviar y suben su archivo. Suben su archivo y listo, o sea, ustedes ya se olvidan. Yo después acá ya recepto todos. Está generado hasta el martes a las 12 de la noche. El martes 12 de la noche se cierra, por favor, verán que le estoy advirtiendo y ya se cerró el sistema y ya no recojo nada más. Nada que ya no pude hacer, que no pude entregar, me olvidé, alguna cosa. Señor Chirinos, otra vez. Qué malas gentes que son con sus chirinos. Diga, señor Chirinos, ¿qué pasó? Profe, solo la carátula y la corrección nomás dijo. Solo la carátula y la corrección del examen que les acabo de
de indicar a ustedes. Por favor, las dos actividades le hacen en un solo archivo de PDF y le suben. Lo más claro posible, lo más claro. Si está oscuro, igual yo les califico como está. Verán, por favor. Los necesito que esté clarito ahí, lo más claro posible, lo más claro. ¿Ya? Y bien hechito. Vea, ya tienen ustedes ahí ganado un par de notas. Entonces, eso más que todo, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ahí está ya el enlace, ya les envié. Pueden compartir en su grupo de WhatsApp también para que todos tengan y todos puedan subir la información. Ya, gracias, Licen. ¿Ninguna otra pregunta tal vez? No, Licen. No, ya, listo. Listo, jóvenes. Entonces, estaríamos de un segundo solamente. Ya, por favor, un favor especial. Prendan las cámaras solamente para tomar la captura y para mi constancia, porque tengo que enviar eso al vicerrectorado, indicando que sí di la clase, o si no, a mí me multan diciendo que no doy la clase. Por favor, por eso les ruego que enciendan la cámara. Ya no importa que no estén despeinados, despeinaditos, lo que sea. Cuéntame frío, ¿dónde? Claro, ¿no? Hay algunos ya estoy empeinados, otros no, otros se han levantado la cama, están comiendo. Ya, ni modo ya, como sea, no importa. A ver, ahí denme una. Ahí, espérense un momentito, voy a tomar una captura de esto para poder ponerle en el informe. Ya, mis jóvenes, ya, entonces quedaremos así, por favor. No se olviden de entregar el trabajo y estaríamos hablando la próxima semana. Ya, jóvenes, que pasen bien, ¿no? Un buen resto del día. Luego, profe. Hasta luego, que Hasta pasen luego, bien. Licen. Hasta luego, Hasta luego, Licen. hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.